Este fue uno de los días en que la lluvia no te impide salir. Al contrario, le da a todo un encanto especial. Me encuentro en San Sebastián, un día gris, lluvioso, pero tan disfrutable como cualquier día soleado. Para nosotros, que lo visitábamos por primera vez, había muchísimo que descubrir y probar. Así que paraguas en mano y con mucha curiosidad, comenzamos nuestro recorrido por esta bonita ciudad del norte de España. Calles empedradas, el sonido de la lluvia cayendo suave, el olor a mar mezclado con pinchos recién hechos. San Sebastián nos recibió con esa mezcla de tranquilidad y vida que te hace sentir que estás en un lugar especial. Y mientras caminábamos, fuimos encontrando detalles que nos sorprendieron y que hoy quiero compartir con todos vosotros. Como ven, ese día estábamos solo a 11 grados, pero bueno, al menos ese fue el clima del primer día, porque al siguiente amaneció un día muy soleado, de esos que te cambian el humor en instante. Nosotros llegamos el miércoles de la Semana Santa y estuvimos hasta el sábado. Y bueno, y sí que el sábado nos despidió nuevamente con lluvia, pero bueno, cada día fue totalmente disfrutable, con lluvia, con variaciones en el clima. Cuando tú vas a una ciudad nueva, todo está bonito a pesar de que hayan tantas variaciones climáticas. Y aquí llegamos a la Plaza de la Constitución en pleno casco antiguo. Es una plaza preciosa rodeada de edificios con balcones, pero lo que más me llamó la atención fueron los números que todavía se ven sobre cada ventana o balcón. Aquí en estos balcones numerados eran como palcos porque allí solían hacer corridas de toro. Eh, Me pareció súper curioso cómo la historia queda grabada en las paredes y cómo esos detalles que tal vez muchos quizás ni notan, tiene detrás una historia increíble. Una de las cosas que más disfrutamos en San Sebastián fue el paseo por la costa.
donde se pueden conocer las 3 playas más famosas de la ciudad. Primero está la playa de Surriola, que queda del lado del barrio de Gros. Es conocida por ser la favorita de los surfistas, aunque como fuimos en Semana Santa y el clima no ayudaba mucho, no vimos a nadie en el agua esos días. Aún así, el mar se veía impresionante. Después llegamos a la playa de la Concha. Es sin duda la más emblemática y una de las más bonitas que he visto. Tiene ese paseo marítimo tan elegante con las barandillas blancas y unas vistas increíbles a la bahía. Y al final del recorrido está la playa de Ondarreta, que es más pequeña y tranquila, pero igual de linda. Si seguís caminando un poco más, al final de todo te encontrarás con el famoso Peine del Viento, una escultura de Eduardo Chillida. La caminata hasta allí es larga, no voy a mentir, pero es tan disfrutable que ni te das cuenta. Desde acá, justo al lado del acuario, hice esta toma de 360 grados porque la vista lo merecía. Se ve toda la bahía de la Concha, la isla de Santa Clara, justo en el centro, y también parte del casco antiguo y el monte Urgul. Un dato curioso de este acuario, es uno de los más antiguos de Europa y tiene hasta un túnel de cristal que atraviesa un tanque enorme lleno de tiburones y rayas. Por un pelo, ¿eh? Ya está pasada para la luz. Y después de tanto caminar y con el olor a comida tentándonos por todas partes, entramos a probar los pinchos. En San Sebastián hay muchísimos lugares donde elegir y la variedad es impresionante, de todo tipo. Fríos, calientes, con marisco, jamón, queso, lo que se te ocurra. No, la langosta. Las croquetas, esto era Esto es mío. este era un pincho de merluza. Y este era Vieira. la vieira. Changurro. Bueno, es lo mismo, ¿no? ¿No? Eso es otra cosa. El centollo. Ah, el centollo, vale. Tiene todo muy buena pinta. Vamos a probar. El edificio que vemos atrás es el Ayuntamiento de San Sebastián, que antiguamente era un casino, uno de los más elegantes y famosos de toda Europa en su momento. Y también me encantó este carrusel que vemos antiguo porque contrasta mucho con lo moderno del momento. En mi video de Sumaya puedes ver mejor los flish, pero acá les muestro un adelanto. En esa zona se aprecian mucho más porque están más expuestos. Vayan a ese video que ahí les cuento todo sobre estas increíbles formaciones rocosas.
Aquí venimos llegando al funicular para subir al Monte Igueldo, que dice que arriba hay un parque de atracciones tipo como el que hay en Barcelona, como es en el Tibidabo. Y bueno, así que las vistas desde allí arriba hacia la playa de la Concha y toda la costa es muy bonita. Así que bueno, allá vamos. Y bueno, y ahora llegamos al Monte Igueldo, que es un lugar ideal para chicos y grandes. Tiene este parque de juegos clásicos, mucho encanto y unas vistas increíbles a toda la bahía de la Concha. Y después, para ver un poco más de la ciudad sin cansarnos tanto, hicimos el tour en autobús. Una forma cómoda de recorrer y descubrir rincones que quizás caminando no llegas a ver. Así que los invito a que me acompañen y lo veamos juntos desde otra perspectiva.
Y hasta aquí nuestro recorrido por la preciosa ciudad de San Sebastián. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, comentarme en los comentarios si ya estuviste y qué te pareció, y suscribirte al canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.